Seguimos caminando con Jesús en esta semana de oración y estoy contento de estar con ustedes. Definitivamente me gustaría estar en persona porque sería estar ahí en mi pueblo, un lugar donde crecí. Y saben, me gustaría estar ahí porque yo sé que si estoy ahí comería cosas que no he comido en bastante tiempo, como las naranjas. Déjenme decirle cómo extraño las naranjas, el jugo de naranja de Montemorelos. Les puedo decir que es de lo mejor. He probado naranjas en todos lados. En California me dicen que ahí tienen naranjas, las pruebo. Voy a Florida y que me traen naranjas de Florida. De hecho, ahí en el sur de Texas, donde viví unos cuantos años, tenían unas muy buenas naranjas y digo, bueno, estas están buenas, pero no creo que sean mejores que las de Montemorelos. El jugo de naranja de Montemorelos es increíble. Cuando crecí en Montemorelos, vivía en la colonia Maranata y teníamos atrás en el jardín varios árboles de naranjas, las ombligonas, y teníamos las normales, teníamos de mandarinas, teníamos de toronjas, teníamos limones y también teníamos esas naranjinas, esas que son más chicas, que te las puedes hasta comer con la cáscara, ¿de acuerdo? Si se acuerdan, al menos nosotros lo hacíamos, las poníamos, las lavábamos, las poníamos en una bolsa, les poníamos salsa, les poníamos salecita y las hacíamos como puré y a comer. ¡Uf! Qué rico, al menos eso es lo que yo hacía con esas naranjinas. Pero cómo extraño los cítricos, las naranjas de Montemorelos. Y de hecho, comíamos tantas naranjas, no solamente en mi casa, pero cuando íbamos a caminar los sábados de tarde. Ahí las huertas de la universidad, ahí que estaban en el camino a Maranata, nos metíamos con el profe Suriano y los vecinos de la primera calle y la segunda calle, íbamos a caminar el sábado en la tarde entre las huertas y hacíamos como los discípulos de Jesús. Cuando pasaron por el trigo, comían y no se llevaban más, ahí comían donde estaba el trigo y eso era permitido. Nosotros consideramos que es una regla para nosotros también. Cuando pasamos por las huertas de la universidad, llevamos nuestro cuchillito para pelar la naranja y comernos la naranja. Claro, no llevábamos a nuestra casa, nos las comíamos en donde estaba ahí en la huerta. Así que no creo que haya sido problema. Si hay problema me avisan, pero me acuerdo haber ido a comer las naranjas en el sábado en la tarde. Qué escándalo, ¿no? Hacer todo esto y no saber si estábamos haciendo incorrecto, pero qué escándalo. ¿Y saben qué? Hoy en nuestro caminar con Jesús nos encontramos con un escándalo de proporciones mayores. Ese escándalo que sucede en esos pueblos chicos y infiernos grandes. De hecho, este tipo de historias son las más emocionantes en los versículos de la Biblia. Son historias que realmente se quedan allí y todos saben sobre esta historia. Vamos a ir ahora en esta mañana, en esta noche, a Juan capítulo 8. Y nos dice que el versículo 1 nos dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos a orar. Normalmente él iba al Monte de los Olivos a orar. Y a partir del verso 2, fíjense lo que pasa. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¡Qué escándalo! Muy temprano en la mañana y llegan con un escándalo de proporciones épicas. Muy de mañana, cuando apenas estaba en el desayuno, algunos de repente escuchan como una tromba de gente empieza y van rumbo al templo y dicen: oye, pero no he desayunado, y la gente ya está alebrestada. Y es interesante ver que Jesús está en el templo en la mañana. De hecho, después de una noche de oración,
Él llega al templo a enseñar. La gente está escuchándolo porque Él está enseñando una vez más. Y si uno sabe un poco, los escándalos religiosos tienden a ser un poquito más jugosos. Esos escándalos religiosos tienden a salpicar un poquito más, porque tienden a poner en riesgo no solo a las personas que están directamente involucradas, sino a todos los que están alrededor. Imagínense, están en el templo y traen a esta mujer. La están trayendo, no sé cómo la han de haber traído, pero dice que la agarraron en el acto mismo del adulterio. Eso significa que nada más le pusieron algo encima y se la trajeron así como estaban. Y entonces, ¿qué pasa? La gente que está siendo enseñada por Cristo Jesús ahora se vuelve testigos y se vuelven personas a las cuales ni tenían intención de participar en algo así y ahora están involucrados. ¡Qué escándalo! Jesús es rodeado, tú puedes ver cómo los escribas y fariseos ahí en el versículo 3 nos dice que fueron y la trajeron y le dijeron, maestro. Fíjense que bien sarcásticos ellos, porque ellos no creían que Jesús era un maestro que tenía autoridad, pero de repente en este momento sarcásticamente usan eso porque lo quieren entrampar, lo están tratando de agarrar para poder meterlo a la cárcel y deshacerse de él. Maestro. Y llegan aquí y empiezan a hablar sobre esta mujer. De acuerdo a la hermana White, en El deseado de todas las gentes, ella menciona que esta mujer había sido engañada para caer en esta trampa. Estos fariseos y escribas habían hecho una trampa para que esta mujer cayera, para poder entonces poner este problema enfrente de Jesús. Dijeron, así lo vamos a agarrar, porque fíjense muy bien, estaban esperando la respuesta de Jesús. Si Él decía, como dice la ley de Moisés, que tiene que ser apedreada, entonces iban a decir, oye, pero tú no tienes la autoridad para decir eso, porque los romanos son los que acarrean esas sentencias de muerte. Pero si Él decía que no, entonces Jesús iba a estar en contra de la ley de Moisés. Y entonces los líderes de religiosos iban a decir, ¡ja! Tú realmente no eres un maestro de Israel porque no sigues la ley de Moisés. Bien interesante cómo esa trampa era así. Y me pongo a pensar, ¿qué es lo que Jesús estaba pensando? Yo no sé qué estaba pensando. La hermana White menciona que Él estaba calmado, Él estaba tranquilo, Él sabía los corazones y las intenciones de estos fariseos y escribas. Y este escándalo era de proporciones mayores. A mí, como les mencioné, me gusta ponerme en los zapatos de las personas e imaginarme lo que estaría pensando yo al estar enfrente de esa situación. Y me pongo a pensar, si fuera una de las personas que estaba allí para escuchar a Jesús y de repente todo esto pasa, estoy escuchando a Jesús hablar y de repente esta tromba de gente llega y pone una mujer ahí en medio, estaría yo sorprendido, con un poco de miedo y también curioso para ver lo que iba a pasar. Porque no sé si les pasa, pero cuando hay un escándalo, cuando hay una situación así, recibe más atención y más información que algo bueno que estaría pasando. De hecho, no sé si les ha pasado, pero cuando uno va en el carro y de repente se para el tráfico y vas avanzando lento, de repente ves que ahí hay un accidente al frente. No solamente es por seguridad que tú estás yendo más lento, sino porque normalmente somos curiosos con ese tipo de cosas. Y me imagino que Jesús, al estar allí enfrente, si tú estás escuchando, no te vas a ir y decir, ¿sabes qué? Me voy, no quiero saber nada. Normalmente te quedarías para escuchar y ver qué es lo que iba a pasar, porque, hey, escándalos. Los escándalos hacen que la gente se ponga más atención. Y en este momento también me pongo a pensar, ¿qué estaría pensando la mujer? ¿Qué estaría pensando esa mujer? Una mujer que fue engañada, que la utilizaron,
para tener unos objetivos muy, muy, muy extraños. Pero qué triste, ¿no? Que hayan utilizado a una mujer, la hayan engañado, tratado de utilizar para poder incautar a Cristo Jesús. Imagínense que cuando la están llevando por las calles de la ciudad y hacia el templo, ¿cuáles son los sentimientos? Me imagino que no han de haber sido gentiles con ella. Me imagino que le han de haber estado gritando, le han de haber estado diciendo todas las cosas habidas y por haber de lo mal que le iba a ir porque ella había sido pecadora. Y me pongo a pensar en el estado mental de esta señora. ¿Qué estaría pensando ella? Pobrecita. Si no se han dado cuenta, Jesús es una persona que rompe paradigmas que están establecidos. De hecho, a Él no le importa juntarse con personas de baja reputación. En muchos lugares en los evangelios podemos ver que Jesús, como lo describen, se juntaba con publicanos y con pecadores. Y le dicen, ¿por qué tu maestro se junta con publicanos y pecadores? Jesús rompe esas barreras sociales, porque Él viene, como lo menciona, Él viene para salvar y para estar con aquellos que necesitan de salvación. Los que están sanos no necesitan de doctor, como dijo Él, pero los que están enfermos sí. Y Él hacía eso constantemente. Él se encuentra en esta situación enfrente a una mujer que tiene una malísima reputación en este momento. Ella no tiene esperanza porque el pecado en el que ella se encuentra, que ha cometido, tiene un desenlace no muy agradable de acuerdo a la ley de Moisés. Sí, la podrían apedrear. Los escribas y los fariseos están tratando de meter en problemas a Jesús y utilizaron a una mujer. Y Jesús está en este momento, la ponen a esta mujer en las manos de Jesús. Llegan y dicen, bueno, maestro, si eres tan sabio, ¿qué debemos hacer con ella? Pero saben, al poner su vida, la vida de ella en las manos de Jesús, la ironía es de que ella estaba en las mejores manos posibles en ese momento. Mientras los fariseos y escribas hicieron esto para hacer una trampa y agarraron y utilizaron a una mujer y la trajeron aquí pensando que ella iba a morir y dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer, Jesús? Al estar en las manos de Jesús, de hecho fue la mejor situación para ella. Y quizá tú te sientes como esta mujer. Quizás has hecho algo que es de muy mala reputación. Quizás has hecho una decisión, quizás alguien te ha descubierto tu problema y estás enfrentándote las consecuencias. Y déjame decirte, si estás en las manos de Jesús, si te pones en las manos de Jesús, que Jesús tome las consecuencias y me ayude a salir de esta, estás en las mejores manos como esta mujer. Jesús pudiera haber hecho muchas cosas debido a que Él conocía la ley de Moisés. Él sabía que esto podía terminar en esta mujer siendo apedreada. Él sabía, pero a Él no le importaba lo que los demás estaban haciendo. A Él le importaba la persona que estaba enfrente de Él. De una cosa podemos estar seguras en cuanto a este escándalo. Si algo aprendemos de este escándalo es de que Jesús es justo, de que Jesús es compasivo, de que Jesús es paciente, de que Jesús es sabio y busca redimir ante todas las circunstancias. Muchos de nosotros
Somos como los hijos del trueno y como los discípulos que en lugar de pensar en redención queremos destruir. No sé si se acuerdan de esa situación cuando rechazaron a Jesús en un lugar, en un pueblo, y los discípulos le dicen: Jesús, pedimos que caiga fuego del cielo y destruya esta ciudad porque te rechazaron. Imagínense que Jesús hubiera dicho: ¿sabes qué, mujer? Estás mal, ¡pum!, de una vez, fuego del cielo. Pero Jesús no es así. Jesús es paciente, Jesús es amoroso, Jesús es compasivo. Jesús tiene un propósito para cada vida. Y esta mujer, al estar en sus manos, Él la vio, dice la hermana White, Él la vio con compasión, no como los otros que la estaban viendo con odio. Él la vio con compasión. No sé cuál es tu escándalo, no sé qué tan humillado estés, pero ten seguro que Jesús tiene compasión de ti. Tenlo por seguro que Jesús te mira con ojos de amor. Cuando todos te están mirando con ojos de justicia y de rencor y de odio y enojados contigo, Jesús te mira con ojos de amor y compasión. Y es bien interesante porque ustedes se saben la historia, no las tengo que repasar, pero la historia dice que Él empieza a escribir en el piso. La hermana White menciona que cuando Él está escribiendo, los escribas y fariseos no saben qué hacer. No sé si tú has intentado escribir en el piso. Normalmente aquí podemos ver, no puedo escribir, tendría que tener un marcador para escribir en el piso. Pero en aquellos momentos, en aquel entonces, el piso normalmente tenía tierra o era el lugar donde podías hacer con tu dedo, escribir algo. Y me puedo imaginar a Jesús inclinándose y empezar a escribir. No sé si puso nombres personales, no sé cómo podría haber estado, pero Él empezó a escribir algunos de los pecados de las personas que estaban ahí presentes. Cuando ellos empezaron a acercarse y empezaron a ver y empezaron a analizar su propia vida, se empezaron a dar cuenta que lo que estaban haciendo no era tan sencillo como parecía. Porque déjenme decirles, normalmente cuando tú y yo estamos buscando justicia, se nos olvida a nosotros que nosotros mismos también tenemos situaciones y pecados escondidos. Este escándalo fue muy público. Fue ahí en el templo, fue en el lugar donde había mucha gente en la mañana, venía a hacer sacrificios, a ofrecer sacrificios ante Dios. Y en este momento Jesús toma una pausa y está escribiendo sus pecados. Y es ahí donde empiezan a darse cuenta que ella tendrá un problema muy público. Pero ellos tienen también problemas, aunque no sean muy públicos. Muchas veces se nos olvida. Cuando estamos hablando de otras personas, y es así como es el chisme, empezamos a hablar de otras personas porque queremos esconder lo que está pasando en nuestros propios corazones. ¿Por qué creen que la Biblia nos dice que no hablarás falso testimonio contra tu prójimo? Porque sabe que el chisme y las cosas así suceden porque estamos tratando de escapar de nuestra propia realidad. Muchos de nosotros tenemos muchos problemas, muchas situaciones, muchas circunstancias que estamos escondiendo, y en el momento que hay un escándalo público, sí, ellos son pecadores, ellos no deben estar aquí, ellos tienen que ser castigados bajo todas las de la ley. El manual de iglesia me dice. Hablando del manual de iglesia, hermanos, no estoy diciendo que el manual de iglesia está mal. Existe por una razón. Pero el manual de iglesia no es la Biblia. El manual de iglesia es una referencia para buscar la mejor forma de redimir a las personas. ¿Y saben? Yo me acuerdo esta vez cuando era pastor en un pequeño pueblito de la frontera ahí en el sur de Texas.
Y me acuerdo ese día claramente porque la hermana de servicio comunitario llegó contenta con su hijo. Ahora, el hijo tenía años de no haber venido a la iglesia. Y de repente llega el hijo con el pelo largo y así como que parado y de color verde. Viene vestido con unos jeans así bien pegados, así como que andaba en patineta, y venía con una cadena, venía con el pelo parado y con el pelo verde. Venía a la iglesia en sábado de mañana. Claro que va a causar revuelo, claro que mucha gente lo va a voltear a ver, claro que va a llamar la atención. El problema es que muchos de nosotros en nuestras inseguridades empezamos a ver a ellos y dicen, yo no estoy tan mal como él. Yo no tengo los problemas que él, los de él se ven, pero los tuyos no se ven. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado y pedir compasión y perdón a Dios. Porque uno de mis ancianos, el primer anciano de mi iglesia, es buena gente, no digo que no. Pero tiene una interpretación un poco estricta de cómo recibir a la gente en la iglesia. Fíjense lo que él hizo. Terminamos el sermón y yo estaba dirigiéndome, tratando de llegar a saludar a este joven. Tratando de decirle, hey, qué bueno que viniste. No te conozco, pero estoy contento de conocerte. Espero verte otra vez, a ver si podemos reunirnos para platicar un poco. Esa era mi intención, porque al final de cuentas yo sé que la mamá estaba contenta de que su hijo estuviera ahí, que ella estaba orando por él que viniera y que él vino por primera vez a la iglesia con el pelo verde y todo lo que tú quieras, pero está en la iglesia. Mi primer anciano me ganó. Llegó y empezó a platicar con él. Y en un instante vi que el joven hizo una cara, se fue, se metió a su carro y se fue. La mamá llegó un poco desconsolada porque el joven le comentó que el primer anciano le dijo, tú no debes estar así aquí. Cuando vienes a la iglesia tienes que venir de la mejor manera. Estás ante la presencia de Dios. Y honestamente me enojé. No lo podía creer, hermanos. No podía creerlo. Porque aunque él estuviera correcto en cuanto uno tiene que prepararse y venir de la mejor manera, ese no era el momento para ayudarle al muchacho a hacer esa decisión. El muchacho vino por primera vez a la iglesia en muchos años. Había causado un escándalo con su pelo verde, específicamente ahí con el primer anciano. Y el primer anciano dijo, es que la Biblia dice que no se deben pintar el pelo. Le digo, ¿dónde dice? En las leyes de Moisés en Levítico. Y empieza a decirme el versículo. Y yo no lo podía creer. Digo, pero ¿cómo puedes interpretar eso así? Este no es el momento para interpretar la Biblia así. Ni tú eres el indicado para decirle a una persona que no puede venir a Jesús. Me enojé con él y le pregunté, entonces, mi querido hermano, si tu esposa se pinta el pelo porque tiene canas, ¿le vas a decir lo mismo? Y dice, sí, yo de hecho le digo que está en pecado si se pinta el pelo. Ay. Hermanos, no lo podía creer. Pero cuando nosotros estamos apuntando y tratando de apuntar y decir, tú estás mal, es porque nosotros tenemos muchos problemas personales también, que quizá no son tan públicos. Pero la Biblia me dice que no hay justo, no hay ni un uno, por cuanto todos pecaron y sean destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos tenemos
problemas. Los fariseos y los escribas trayendo a esta pobre mujer solamente estaban escondiendo sus propios pecados, y Jesús, al escribir en el piso, les empieza a recordar que ellos también necesitan de un Salvador, que ellos también necesitan de alguien que les dé la paz y tranquilidad que solamente viene con el perdón. No les gustó, porque se empezaron a ir uno a uno. Y terminamos con la mujer y Jesús frente a frente. Cuando ella se da cuenta de que ya no hay nadie, de que Jesús está ahí todavía, y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Póngase a pensar en la situación. De unos minutos que han pasado, pasa de tener un temor a morir, porque su vida depende de este maestro que ni ella conoce, que si él dice que la tienen que apedrear, ella es apedreada. Pero se da cuenta de que este maestro, esta persona, tiene otro tipo de cara. Ve compasión, ve amor en esa cara. La hermana Juárez nos dice que cuando Jesús está enfrente de ella, empieza a haber una transformación en esta mujer. Como les he dicho, cuando Jesús entra en nuestra vida, todo cambia para bien. Todo es distinto. Todo es mejor, porque Jesús tiene un mejor plan para tu vida que el que tú te imagines tú personalmente. Y entonces cuando ella se da cuenta, dice: no sé, Señor, se fueron. Me imagino que ella estaba llorando, que ella estaba desconsolada, porque la humillación, el sentir que todos te están viendo y el sentir que estás a punto de morir, y de repente ves a este hombre diciéndote esto. Dice: no sé dónde están. Y las palabras que siguen: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Déjame decirte el día de hoy: puede haber muchos primeros ancianos en nuestra vida, como el que estaba en mi iglesia. Puede ser que nosotros somos de ese tipo, pero tú y yo, todos necesitamos a un Salvador. Nadie es perfecto. No hay ni un justo, ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús te ve a ti y a mí y te dice: ni yo te condeno. Ve y no peques más. Fíjense, la hermana Juárez lo dice muy bonito, porque cuando yo estaba leyendo este capítulo me impactó una vez más, porque menciona que la mujer fue transformada en ese momento. Yo no creo que el acto de traerla y juzgarla enfrente de todos la iba a cambiar. De hecho, yo pienso que la iba a humillar, y esa persona, te aseguro que no hubiera querido estar cerca de los líderes religiosos, porque le iban a recordar algo negativo. Pero la compasión y el amor que Jesús tuvo la transformó. Y es una lección para ti, para mí, en cómo tratamos a las personas que cometen errores, a las personas que están en escándalos. En lugar de buscar la forma de cómo disciplinarlas y traerle el peso de la ley para poder decir: aquí se hacen las cosas de esta forma, debemos de buscar la forma en cómo redimir a esas personas.
Debemos de buscar la forma en cómo mostrar compasión ante las circunstancias. No sabemos por qué cayeron, no sabemos por qué están en esa situación. Quizá tienen muchos otros problemas de los cuales tú y yo no tenemos ni idea. Y Jesús no nos llama para que seamos los jueces. Él es el que es el juez. Y tenemos que traer a todos a los pies de Jesús para que Jesús los transforme, para que su mirada de amor los transforme. Es lo que te digo hoy. Me gustaría que tú y yo entendiéramos eso. Porque tú y yo necesitamos a Jesús de la misma forma que esta mujer. La hermana White termina diciendo que esta mujer se convirtió en una de las seguidoras más fieles de Cristo Jesús después de este incidente. Dejó su estilo de vida, dejó de hacer lo que estaba haciendo porque recibió compasión y perdón. Y ella fue uno de los discípulos más fieles de Cristo Jesús después de esto. Eso es un gloria a Dios. Y es una pauta para ti y para mí a seguir. Quizá tú eres el que estás así, o quizá tú estás pensando en otra persona así. No importa, tenemos que mostrar compasión y amor por los que están sufriendo. Y que los escándalos religiosos y que pasan en nuestra vida, que nosotros podamos ser sabios, pacientes, compasivos y podamos buscar la forma de mostrar amor para que las otras personas y nosotros podamos llegar a los pies de Jesús, estar en sus manos para que Él nos transforme. Al caminar con Jesús te vas a encontrar con escándalos. Espero que recuerdes esta historia y que recuerdes que el amor, la compasión y el perdón son la forma de actuar de Cristo Jesús. Que lo que Él hizo en esta historia sea la forma de que nosotros operemos y ayudemos a los demás que están quizá en escándalos, quizá en situaciones que no esperaban, que tú y yo, cuando estemos en esas situaciones, podamos sentir el amor de Cristo Jesús. Es mi oración en este momento. Amén.